Bueno, quiero en este punto, recordamos cuáles son las tres responsabilidades del intérprete. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que practicarla o ponerla en práctica, aplicarla, y tenemos que enseñarla a otros. Pero para poder estudiarla, parte de esto se van a traslapar parte de los puntos de las responsabilidades que vemos en Esdras, pero también hay un método de estudio de la Biblia que se llama el método de estudio bíblico inductivo. El método de estudio bíblico inductivo, y se los quiero enseñar en esta clase, así que presta atención, toma notas. Recuerda que las notas después de la clase también están en seminariobíblicoenlinea.com bajo la materia de hermenéutica. Después de cada video viene cuáles son las notas, viene un examen pequeño que hay que hacer y también viene una asignatura viene también todas las asignaturas de esa semana. Bueno, el método de estudio bíblico inductivo. El método inductivo es una estrategia de razonamiento, el razonamiento inductivo, pero en este caso es un método de estudio inductivo. El razonamiento inductivo utiliza premisas particulares basadas en observaciones. Este método se resalta porque te enseña a observar el texto, a prestar atención a los detalles del texto bíblico que estás leyendo, para que llegues a una conclusión general de entender cuál es el mensaje de ese texto, qué es lo que está diciendo. Y en el método de razonamiento inductivo nos apoyamos en observaciones y en las experiencias previas que hemos tenido de lo que hemos leído de la Biblia, lo que hemos conocido, pero tenemos que tener cuidado porque muchas veces traemos una bolsa de prejuicios de cosas que nos han enseñado, que hemos escuchado, que no son lo que el texto significa. Hoy vamos a ver un ejemplo muy claro de esto, así que no te despegues, toma notas. Por ejemplo, si miras afuera un cielo soleado y dices, ¿será que va a llover o no? ¿Me llevo mi paraguas o mi sombrilla o lo dejo en casa? Bueno, si ves el cielo totalmente despejado, asumes, es razonable pensar que no vas a necesitar la sombrilla, la dejas en casa. Entonces, esto es una manera de razonar inductiva, donde te apoyas en las observaciones del diario vivir, en este caso, de cómo está el cielo para ver si llevas o no tu sombrilla. El razonamiento, razonar significa, Dios nos dio la mente para pensar, Dios nos dio las emociones y el sentido de la fe en nosotros para que amemos a Dios de corazón, sinceramente, pero también nos dio la mente para tener una fe razonable, una fe que podemos por lo menos entender las cosas más básicas de nuestra fe o de por qué tenemos fe. Y el razonamiento significa pensar ordenando ideas y conceptos para llegar a una conclusión. En este caso queremos llegar a la verdad y a la verdad del texto bíblico que estamos analizando cuando razonamos tratando de entender el propósito del texto. Las premisas resultan de la observación, las primeras cosas que observamos y verdades que encontramos al leer un texto resultan de la observación, y las conclusiones se basan en suposiciones, cosas que suponemos en cómo se relaciona el mensaje de un texto que estamos leyendo. Por ejemplo, al leer la Biblia vemos que Dios es santo. Muchas veces Dios se presenta como un Dios santo. En el cielo es adorado como santo, santo, santo. Es santísimo. O sea, la palabra santo es apartado del mal. La palabra griega es la palabra agios. En la palabra kadosh es la palabra en hebreo. La palabra kadosh es como cuando quiebras una rama. Es una palabra onomatopeica. Una palabra onomatopeica significa que surge del sonido que hace, como cuando se cortaba una rama, se hacía, porque el hebreo es un idioma generalmente que está basado en 3 consonantes y abajo se le ponen las vocales y suena como el ruido de quebrar algo y separarlo. Entonces la palabra kadosh de la santidad de Dios significa que Dios es apartado de todo lo demás, es diferente a todas las cosas que son impuras, corruptas, en este mundo corrompido por el pecado. La santidad significa ser apartado del mal y apartado para pertenecer a Dios. Y en el caso de Dios, Él es apartado del pecado, apartado del mal, apartado de la insensatez, porque Él es sabio, Él es perfecto, Él es diferente, Él es único. Entonces Dios es santo, apartado del mal. Dios le pidió a Abraham, le dijo, anda y sé perfecto delante de mí, cuando Abraham era un anciano. Dios le pidió a Abraham que fuera santo. Dios le pidió a Israel santidad.
En el Nuevo Testamento Dios pide santidad. El apóstol Pedro recuerda que Dios dijo que seamos santos como Él es santo. Entonces, cuando vemos esta evidencia, observamos el texto bíblico y razonamos y decimos, entonces Dios quiere en la práctica que nosotros seamos santos, que seamos diferentes, que no nos amoldemos a la forma de pensar de un mundo corrompido, de un mundo que hace trampas, de un mundo lleno de envidia, de pecado, de amargura. Dios quiere que nos apartemos en medio de las debilidades de nuestra humanidad, porque obviamente somos imperfectos, fallamos, pecamos, pero Dios quiere que busquemos apartarnos para ser de Dios y decidir apartarnos del mal. Son observaciones del texto, sencillamente inductivas de ver lo que la Biblia consistentemente dice de algo. Por ejemplo, y así lo aplicamos en un texto igual. Empezamos a averiguar lo que un texto dice. El estudio de bíblico inductivo es un estudio intensivo y personal de un texto sin recurrir al inicio, porque después sí puedes usar herramientas y es sano que lo hagas, a otras ayudas o herramientas de estudio. Del mismo texto sacamos conclusiones basadas en nuestra observación sobre qué significa lo que estamos leyendo y después comparamos y analizamos con comentarios bíblicos para ver si nos acercamos a la verdad o vemos lo que un comentarista dice. No, es que este comentarista sabe mucho más que yo, pero no parece que fuera así. Pero a ver, ¿por qué piensa así este comentarista, este comentario bíblico que tengo en mis manos? ¿Y será que otros eruditos, hombres de Dios, piensan igual o hay diferentes posiciones en cuanto a lo que significa este versículo? Y uno indaga, pero el método de estudio bíblico inductivo se basa en mi observación, tu observación con el texto bíblico, tratando de luchar y decir, quiero saber qué significa. Horas antes le dices, Dios, guíame a tu verdad, quiero entender tu palabra. Y no te preocupes si hay temas difíciles. El mismo apóstol Pedro dijo de que hay pasajes difíciles, por ejemplo, en el apóstol Pablo.